Con esta sintonía potente, pero potente, esta sintonía que nos lleva más allá y hasta el infinito, comenzamos los lunes con Juan Inurria. Don Juan, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, y a todos los que nos están escuchando hoy, este lunes magnífico que empieza la Feria de Abril. Ah, la Feria de Abril. ¿Vas a ir para allá? No soy de multitud y de borreguismo. Hoy nunca lo he sido. Hoy se encienden las luces de la Feria de Abril. Sí, el real de la feria. El real aunque están de feria desde el jueves pasado. Sí. O sea, no te apetece... En absoluto. Nada. No, donde haya tanta masificación, nunca he sido de eso, pero nunca, ¿eh? ¿Sí? No es que... Bueno, Oye, haya nacido en Sevilla, tienes el sello que te gusta la feria, que te gusta la Semana Santa, que te gusta el fútbol, que te gustan las sevillanas. Que te gusta el fino. El nacimiento no te da eso. Bueno, pues nada, es verdad. Hoy comienza... Yo soy un estúpido. Hoy comienza la Feria de Abril en Sevilla. Hoy, esta noche es el encendido del portón ese, ¿no? ¿Se llama portón? Sí, del real de la feria. Del real sí. de la feria. Pero ¿cómo se llama la puerta esa? ¿El portón o no? La portada de la feria. La portada de... Allí van todos abajo y después se llama el pescadito, que se van a las casetas a comer pescadito frito, que es fabuloso, ¿no? Es tremendo. Lo que pasa es que yo no ¿Qué como se hace algo de mejor, eso. el pescadito, en Sevilla o en Cádiz? Hombre, depende. ¿El pescadito frito, dice? Yo para mí en Cádiz. ¿El pescadito frito? Sí. Pues para gusto. Para gusto, sí. A mí yo te voy y te digo que en Londres, ¿no? En Londres, así, en Londres son no. fantásticos. En Londres te digo que no. O sea Ahí te digo que no. Depende al que le guste. En Londres yo nunca soy de extremos. Sí. Aquí es mejor, allí es peor. Nunca soy Sí. de extremos. En ninguna faceta de mi vida. Ya. Bueno, vamos a aburrir. Venga, vamos. A nadie le importa lo que yo hago y lo que debo de hacer. Venga, vamos Pregúntame hoy. cosas. Vamos con el... nos vamos al Burgado Digital y el artículo de la semana que se titula Los bomberos pirómanos. A ver, cuéntame, Bueno, el artículo tiene que ver con dos cosas fundamentales, Miguel Ángel. Una, que llegó a mis manos el gasto en publicidad que hizo el Cabildo en el primer trimestre. ¿Tú lo has visto? Sí. Pero el oficial, es decir, con oficial. nombres y apellidos. ¿Tú lo tienes? Sí, lo tengo. No, ¿A a mí no me toca nada, ¿eh? ¿A quién le dan las perras? No, eso. A mí no me toca nada. Si te toca tampoco pasa nada. No, pero a quién le dan, a quién no le dan los nombres que se repiten, ¿verdad? Sí. Y después de eso vi una escena eso es maravilloso, de inicios del siglo XX, sí, donde dos señoras coloniales se montaban en el balcón de su caserón colonial, en una colonia británica, y entonces cogían una bolsa y tiraban el dinero al pueblo indígena, ¿no? Y se tiraban al suelo a coger lo que les botaba la burguesía. La burguesía o quien estaba allí diciéndole que era como se tenían que hacer las cosas, ¿no? Y eso lo enlacé y dio lugar a este artículo, ¿no? Porque tiene que ser bonito. Sí, porque algunos dicen que esto es artificial con inteligencia, ¿no? Sí. Y yo iba a decir mis pistolas. Sí. Yo sé que muchos los hacen. Oye, yo por ahora no descarto que algún día lo haga. Por cierto, el otro día estuve en La Palma y el fin de semana y fui a ver al alcalde de Santa Cruz de La Palma, a Sierra Antona, y no estaba porque estaría en el Senado, ¿no? No, él es diputado, él no es senador. Pues estaría en el Congreso. No, me dijeron, ha salido hace 15 minutos y no estaba. Pues saldría a desayunar. No, eran las 2 de la tarde, a lo mejor ya se fue para casa, pero bueno. Entonces le mandé un mensajito de WhatsApp y entonces... ¿Y te respondió? Sí, pero te garantizo que lo hizo un bot. ¿Sabes lo que es un bot? De eso, alguien que te contesta... Sí. Es algo tan... A las oficinas ha llegado la publicidad para que tengamos esas máquinas, ¿no? Pero Sí. hay que advertir de que te está contestando una máquina, ¿no? Un ordenador, te Hay que contesta un advertirlo. ordenador. No, pero porque bien. a mí me extraña mucho que te contesten, ¿no? Y que se Sí, tomen la sí, molestia de sí. hacerlo, ¿no? Y te garantizo que es un ordenador. Además tengo no, me llamó la atención. Yo digo, bueno, pues los ayuntamientos ya están empezando con las máquinas que contestan. Pero en plan cariñoso, ¿eh? En plan Llevan cariñoso. hace tiempo, te contestan máquinas siempre. Sí, pero además tú a la Algunos máquina... disfrazados de personas, pero Sí, son máquinas. Y además a la máquina tú le dices cómo hay que tratar a la gente, es exquisito. Y... Entonces, ¿estás contento porque te contestó así? Me contestó un ordenador. El qué bot, bueno. El bot
de Asier Antona, me contestó. Qué curioso. Van mal, ellos no lo saben, pero van mal. Sí, Es decir, sí. si Bueno, el político no conecta con la sociedad y lo hace artificialmente. Esa es la mal. sensación que a lo mejor me puedo equivocar, que ahora puede llamar a Asier Antona. No, yo no uso bots. No te equivocas, porque ¿No? eso que te contesten ya es un logro. Sí. A mí yo te digo que sí hay políticos que me contestan y son ellos. Sí, pero eso muy reciente, que es un político relevante, no es uno de estos así del montón, relevante. Te contesta. Le comuniqué algo y me contestó cuando él pudo, pero fue él, ¿no? Sí. El que me contestó. Y antes había otro que normalmente me respondía y ya no lo hace. Ya. Bueno, eso dice mucho por las personas, ¿verdad? El no hacer. Atento que vienen las elecciones el año que viene. Sí, seguramente empezarán a aplaudir y los medios de comunicación, que en elecciones son faros, pues todos los barcos se acercan al faro, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí, ¿Tú que eres más veterano? Ya verás. Todos se acercan al faro, ¿no? Y a sonreír. Elecciones dentro de un año. Voy a hablar del artículo, ¿no? Venga, vamos con el artículo. El artículo viene a decir que hay una escena que se repite tanto, que es empalagosa, que ya no nos sorprende absolutamente nada, pero de empalaga, ¿eh? Y es que cansa. Es como comer jamón Joselito todos los días. Llega un momento en que lo aborrece, ¿no? Porque se convierte en vulgar. El exceso de cualquier manjar se convierte en vulgar. ¿Tú sabes que la gente aquí sabe lo que es el Joselito? Un jamón muy bueno, de pata negra, fantástico. Y si no, que lo miren en Google, que es lo que hacen todos. O en la inteligencia artificial que ha desplazado a Google. Antes era San Google, ahora es San Inteligencia Artificial, que ya no sabe cuál es. Ya no sabe cuál vas a pillar, porque hay infinidad de inteligencia artificial. Pero se llama IA, estamos en la IA. Son muy buenas, ¿eh? Muy buenas, sí. La mandas a comprar el pan y te lo traen. Sí. En fin, hace muchas décadas te recordará que había un humorista que aparecía hasta en la sopa y salió un fin de año el humorista y decía, por favor, déjenme ya que me estáis quemando, que me habéis quemado, ¿no? Y la diferencia es que estos humoristas pedían que paren, a diferencia de los políticos actuales que no piden que paren, ¿no? Porque les conviene el fuego, muchísimo fuego, para después contratar bomberos. Y ahora lo enlazo con una frase americana, británica, que es el bombero pirómano, ¿no? Uh-huh. Ya le he dicho a la redacción que me cambie la foto porque me ha puesto la foto de un bombero y todo lo contrario, no tiene nada que ver esto con los bomberos. Ya. Pero en fin, ¿será porque nadie ve ya la televisión, amigo mío? Me enteré hace muy poco quién era un tal Broncano, pero muy poco. No tenía ni idea de quién era ese señor. Y el de las hormigas, la última vez que lo vi, no tenía barba. O sea que fíjate si hace tiempo, ¿no?, que no veo yo. Y la tele no la ven las nuevas generaciones. No, el nada. poder ya se ha dado cuenta de esto y ha ido donde están los nuevos viveros de votantes, ¿no? Ojo que en las plataformas de repente estás viendo una película y ya te cortan la película y sale la publicidad. Esto es alucinante ya, Sí, ¿recuerdas cuando veías, por ejemplo, YouTube? Sí. Que no había publicidad, ¿no? No, ahora en YouTube también. En YouTube cada cierto rato hay publicidad. Bueno, pues el vivero de votantes está ahora en Instagram, en TikTok, en YouTube, y el feed que los Instagramers pues pongan y le construyen ese feed con ayudas y subvenciones. Ahí el político o la política, vamos a hablar de todo, salen bien encuadrados con un filtro que yo le llamo el filtro de la credibilidad, ¿no? Y sobre todo anunciando, que desde mi punto de vista lo más terrible, anunciando ayudas y subvenciones. Ayudas y subvenciones al pueblo necesitado de ayudas y subvenciones. Fondo para el emprendimiento, líneas de apoyo a la apertura de negocios, con presupuestos pagados, Miguel Ángel, por usted y por todos los contribuyentes. El estudio que llegó a nosotros hace unos pocos días hablaba de lo que se ha gastado aparentemente el Cabildo de Tenerife en este primer trimestre. No el Cabildo, la presidenta del Cabildo. Pues hay que definir eso porque no es el Cabildo, es la presidenta. Lo corrijo, la presidencia del Cabildo en el primer trimestre del 2026. Sí. Y es que la verdad que asusta un poquito, ¿no? La cifra es redonda, siempre grande, ocupada, y tú lo analizas por Palmero, que es el nuevo ecosistema. Está claro. ¿No? Yo te digo quién es el nuevo Palmero. Dímelo. El periódico El Día. Vale, el periódico El Día, el Palmero número 1. Fantástico. Pero una cohorte que yo suelo decir de Instagramers y creadores de contenido que han encontrado en la subvención un filón particular. Es brutal.
Cuando el político suelta las monedas, por eso la foto de la imagen que yo vi del principio del siglo XX, pues suelta las monedas y amplifican este nuevo séquito, y el político posa, ellos enfocan, y realmente no son periodistas ni analistas, que es lo duro, ¿no? Ni siquiera ciudadanos críticos, son palmeros digitales con métrica, vivero de aplausos a demanda, ¿o no? Porque me estás asintiendo. Una opinión. Oiga, que lo mío es solamente una opinión, y si molesto a alguien, me disculpa, que por ahora yo puedo opinar. Y cuando se enteren los oyentes, los políticos, que las redes sociales tampoco valen para nada, ya verás qué divertido va a ser. Bueno, hombre, sí valen, tú no te entretienes. A mí me ve un montón de gente, cada vez más, ¿no? Sí, pero yo creo que no valen para nada las redes sociales. Bueno, yo me lo paso bien mientras me graban. Ahora mismo me están grabando en las redes sociales, ¿no? Pero cuando se enteren que los datos, cuando empieza a salir la gente diciendo que los datos los inflan las redes sociales, porque los datos no son oficiales, son de quien hace la red. Bueno, pero y los guapos y guapas que salen en las redes, y salen hablando así, ¿verdad? Sí. Totalmente lo que vamos a decir con este que me parece muy bien, es fantástico, es magnífico, es fabuloso, es lo que hay que hacer. Al menos estamos más informados de qué comen, que no comen, qué hacen, qué no hacen, por dónde caminan, por dónde no caminan, cómo sonríen, cómo dejan de sonreír. La pregunta que yo me hago, ¿y cuando trabajáis, cuando sacáis los asuntos adelante? Siempre estáis inaugurando pantanos. Ya. Si hubiera sido en otra época, ¿no? Ya. ¿Sí o no? Sí. Entonces, me parece muy bien. Y no es casualidad que las ayudas públicas al emprendimiento proliferen precisamente en esos contextos, ¿no? Donde emprender, en términos generales, resulta muy difícil hoy en día. Si abrir un negocio fuera sencillo, barato y ágil, no haría falta ninguna línea de subvención ni ayuditas, ¿no?, para que la gente lo intentara. Las personas emprenden, desde mi punto de vista, con sus propios recursos. Entiendo yo que debería ser así, cuando el entorno lo permite. Y el entorno no lo permite. Mira el reloj, ¿qué pasa? ¿Me queda no, te queda perfecto. Pues voy a beber agua. Venga, vamos con la música, ponemos la música. Esto en directo, ¿no? Hola, mamá. Bueno, en cualquier caso, esto lo que hace, ahí está el truco, ¿no? Ahí está el truco del pirómano, ¿no? Y es que hace necesaria la subvención y la ayudita y perpetuar el problema, porque así crea dependencia donde debería haber libertad. Y ahí me meto un poco con la libertad económica. No es que me meto, es que deberíamos de ser libres para hacer y crear. Y no lo somos. Y claro, sale el político o la política para decir que hay una ayudita. Hay carteles, infinidad de carteles. Ayuda, subvención por todos sitios. Y eso genera gratitud y palmeros donde debería de haber indignación. ¿Por qué me tenéis que ayudar? ¿Por qué me tenéis que subvencionar? Yo te conté que a mí me ayudaron en la pandemia. Sí, lo tuviste que devolver. Y ahora lo tuve que devolver todo. Con intereses y con intereses y con todo. Y además, bajo con la espada de Damocles encima, pues si no lo devuelves, te lo dije, porque tú y yo todo. En la pandemia hablamos mucho, además, interveníamos en la radio. O sea que le doy las gracias a Pedro Sánchez. Gracias, Pedro, muchas gracias. Bueno, aquí en mi artículo hablo de todo, de todas las administraciones. No, pero yo a Pedro Sánchez le doy las gracias y que se acuerde que el próximo año hay elecciones. Simplemente que lo sepa, pero yo he tenido que devolver todo el dinero. Mira, el tema de las ayudas o subvenciones convierte al político o política en benefactor, cuando su verdadero papel, a mi juicio y en mi opinión, es el de obstruccionista, que llega tarde al incendio que él mismo provoca, y ahí lo del bombero pirómano. Pero, amigo mío, hay algo más descarado, y es que se apropian del mérito de resolver el problema. Y es que muchas veces, la mayoría de las veces, me da vergüenza ajena, ¿no? Y me obliga mucho a nombrar, porque si la opinión de que me da vergüenza ajena, el artículo que hice el otro día y que hoy se publica, no estaría completo, ¿no? Y no es otra cosa que el que anuncia la limosna no la paga de su bolsillo. Que parece, os voy a dar una ayuda, os voy a dar una subvención. La paga el mismo pueblo al que se la entrega. Primero, nos exprimen fiscalmente hasta el límite de lo soportable,
y a veces más allá, como diría Buzz Lightyear, para financiar después una estructura política que ellos viven con una holgura que ningún contribuyente medio puede permitirse. ¿O no, queridos oyentes? Sueldos blindados, dietas, coches oficiales, asesores, gastos de representación, cargos de confianza. Todo ello sostenido por las nóminas de quienes trabajan, facturan y pagan. Muchas veces, amigo mío, sin saber muy bien para qué paga ni para quién. Y entonces, con esa masa de dinero colectivo, arrancado a base de retenciones, de IVA, de IGI, de tasas, de impuestos autonómicos, municipales y los que quedan por inventar, si no mira Sánchez con quien se ha reunido, se recorta una porción, se le pone un nombre de programa y se convoca una rueda de prensa y se anuncia una generosidad brutal en redes. ¿Ayuda o subvención? La pregunta, amigo mío, que nadie hace, y es ahí donde voy, y a los creadores de contenido, que ni se le ocurra hacerlas porque si no, no cobran cuando los están grabando, es más sencilla. ¿Por qué hace falta esta ayuda o subvención? No cómo se solicita, no qué requisitos tiene, no si llega a tiempo o no. ¿Por qué? ¿Por qué continuamente estamos pidiendo ayuditas o subvenciones? ¿Por qué? ¿Qué condiciones estructurales han generado que abrir un negocio en este reino de España, Canarias también, que es una comunidad por ahora, requiera una inyección de dinero público para poder ser viable? Y si no tienes padrino, no te bautizas. Si no tienes amiguete o amigueta dentro de las estructuras, no recibes una papa. ¿Quién tomó las decisiones que crearon esas condiciones? O sea, qué mal lo hicimos, ¿no? Estoy hablando de la época de UCD, a donde hemos llegado. Hemos llegado a amplificar la administración de una manera brutal para ir a rogarle que nos tiren moneda. Y sonríen al tirártela. Y te lo hacen como si fuera un favor. Desde mi punto de vista, son los mismos que anuncian limones con nombre de ayuda. Y es que, desde mi punto de vista, no tienen vergüenza. Relacionado con lo que estás hablando, tenía aquí una noticia, porque a mí me encanta ir a noticias del día de hoy, pero de hace algún tiempo. Y una noticia de hace 3 años, Pedro Sánchez anunciaba la financiación de 43.000 viviendas de alquiler social a precios asequibles, hace 3 años. Ya sabes que no se ha hecho ni una, ¿no? O sea, que se sale con los titulares, lo que contabas tú, ¿no? Titulares con neones, pero al final, después no se hace nada y nadie pide explicaciones de nada. Sí, hombre, sí se piden explicaciones. Hay partidos que están en la oposición en el Congreso que suelen pedir explicaciones. También lo retransmiten en Twitch, en Reel y todo lo demás. Sí, sí. Todo lo puedes ver ahí, claro que piden explicaciones. Eso sí que es una ventaja y un avance importante, porque antes tú no te enterabas cómo funcionaban los parlamentos y todas las instituciones democráticas, ¿no? Era lo que te contaban o veías en el boletín. Ahora te lo retransmiten por las redes sociales y eso está muy bien. Yo no me imaginaba nunca ver. Ya la primera que vi fueron los plenos del Ayuntamiento de Granadilla, que lo retransmitían por un canal de televisión y para mí eso fue un avance brutal. Estoy hablando de hace décadas, ¿eh? Sí. Fue un avance brutal de que pudieran la ciudadanía ver cómo trabajaban la gente que eligen y se ponen en los órganos de gobierno. Ahora lo hacen a través de las redes sociales. Muy bien, que a mí eso me parece muy bien. No estoy en absoluto. Lo único que pasa es que doy una opinión crítica, irónica, con un chorrito de limón en el ojo, pero es que soy así. ¿Qué le voy a hacer? Como diría el que ha hecho Torrente, ¿no? Ya soy así. Sí. Tú eres calvo y yo no, ¿y qué vamos a hacer? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, y al que no me quiera escuchar, que no me escuche. Bueno, quedan menos de un mes para las elecciones en Andalucía, ¿eh? Sí, ahora se está haciendo campaña en las ferias, ¿no? Parece ser, según me dice mi familia que tengo en aquella comunidad, que el Partido Popular va bien, como diría Aznar, y Vox aparentemente está bajando. Está bajando por el pacto ese que ha hecho con Extremadura. No lo entiendo, no sé, las métricas, yo no sé quién hace esas encuestas, ¿no? Pero hay que esperar hasta el último día, ¿no? Porque el último día puede ocurrir algo como ocurrió con Zapatero y ese terrible atentado del 11M, ¿no? Todos los
las encuestas daban por ganador al Partido Popular y con eso pues apareció Zapatero en la escena, ¿no? Ya. Puede Bueno, ocurrir cualquier cosa, igual que digo que Sánchez, amigo mío, no se irá. Ujú. O sea, vamos a tener Sánchez para rato y está estructurando su hegemonía en Europa a través de España con esa cumbre Sí, que de este bolivariana, ¿no? Sí, que ha sí. hecho, ¿no? Esta cumbre Ahora de este somos fin de amigos semana. de Irán, somos amigos de China Ujú. y él se va a perpetuar. Alguien decía, no, es que está preparando la cama cuando deje de ser presidente y los españoles lo voten. Yo no lo creo. Yo creo que él es capaz de modificar todas las normas habidas y por haber para perpetuarse en el poder, ¿no? Darle el voto hasta las lapas y los burgados para que le voten en las próximas elecciones. De verdad, que no es una exageración, es algo que lo creo firmemente. Porque era poco creíble que él hiciera un gobierno como el que ha hecho y el que está hoy, y que gobernara sin presupuesto. Era muy poco creíble, ¿no? Y normalmente lo que se le pide a un político, que es lo que dice, intente hacerlo, porque no depende de él, de su voluntad. Pero con Sánchez pasa todo lo contrario. Él dice una cosa y después la desdice por detrás. Ya. Donde digo Diego, digo. Mira, y no pasa nada porque esta legislatura no haya tenido ningún presupuesto. Legalmente, no pasa nada jurídicamente. Hombre, esa pregunta haría falta un estudio constitucional Ajá. para respondértela. Pero la respuesta llana de la calle es que no pasa nada. Realmente nunca pasa nada. Como decía Quíquero, ¿no? Cicerón, nunca pasa nada. Pase lo que pase, nunca pasa nada. Y de hecho así estamos, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Pues nada, seguimos avanzando en lo que tenemos y ya está. ¿Qué es el futuro que nos espera? No somos adivinos, solamente podemos oler lo que se avecina y vemos que hay humo, por lo tanto, señores, hay fuego. Otra cosa es que no lo queramos ver, ¿no? Pero humo sí hay, y bastante. Y no es el humo que hay en el estrecho ese De Hormuz. de Hormuz, que es muy importante, ese humo que allí hay. Además, yo creo que nos quedan 2 días para la tregua, Sí, ¿no? hasta el miércoles. El miércoles termina la tregua. Y ¿Harán eso otra tregua? Nos afecta a todos los niveles y también nos afecta positivamente la visita de León 14. iba a decir 13, pero es León 14 a España, ¿no? Y en este caso a Canarias, ¿no? Ujú. Y yo creo que León 14 coincide con el Tenerife Music Festival, ¿no? Ah, Que, va a coincidir. que yo creo que hay peticiones de aplazamiento por la visita del Papa. Para el festival también Para lo el van festival. a aplazar. Sí, claro, es que date cuenta que es una ¿Pero qué se va a autoridad aplazar? ¿El mundial. Papa o el festival? No, el Papa no se aplazará nunca. Nunca. Y hay 50.000 invitaciones para la misa, ¿no? Para la misa. ¿Tú te das cuenta cuánta gente puede ir a misa aquí? Poca. Hombre, yo cuento pocas cada vez que voy. Sí, pocas, ¿no? La verdad es que Pero va a haber poco. 50.000 O en sea, Gran que la Canaria. iglesia es un refugio para gran parte de la población que se va terminando el Sí. ciclo vital y la iglesia es un refugio Sí. fabuloso, ¿no? Son 50.000 en Gran Canaria, 50.000 en Tenerife, 100.000 personas que van a ir a misa. ¿Está bien? Bueno, que van a escucharla, ir a misa, ¿no? Bueno, van a escuchar la Van a misa. escuchar la misa y dirán, yo vi al Papa, ¿no? León XIV. Sí. Eso sí, crea muchos selfies y todas esas cosas. Que el Papa también está en las redes y se hace selfies y todo lo demás, ¿eh? Bueno. O sea, que eso está muy bien. Y las cuestiones que tenemos más relevantes hoy en día, los juzgados siguen en un caos absoluto. Cuando Bueno. digo absoluto, absoluto. Si quieres De te que mañana cuento, nosotros tenemos un señalamiento, no hay citado nadie, vienen clientes de Alemania al juicio y fuimos el viernes a decirle a su señoría ilustrísima que nos diera la notificación de suspensión porque no se puede hacer, que no hay nadie y además tienen que venir gente de Alemania y la respuesta fue que se suspendería en el acto. Ah. O sea, falta decir fastídiate, por no decir jódete, ven, mírame la cara y decir lo suspendo porque no... Y eso es lo que hay, ¿no? Pero no pasa nada. No pasa absolutamente Bueno, nada. te cuento algún caso mío que llevo ya 2 años y pico pendiente de un juicio y no hay visos de que salga el juicio. ¿Pendiente de un juicio o pendiente de la instrucción? Porque puede dar lugar a la confusión, ¿eh? Sí. Y estando conmigo no me gusta ese tipo Bueno, de confusión. instrucción, a la instrucción. Es decir, en los procedimientos penales hay una fase que se llama instrucción, es decir, se investiga el presunto delito y en el caso de que haya indicios racionales y se puedan acreditar, como ha hecho el juez con el caso de Begoña, pues lo que se hace es abrir la fase de juicio oral y entonces
hay juicio y después, en su caso, habrá sentencia condenatoria o absolutoria. Y en su caso también la sentencia, que es una opinión del juez fundada en derecho, evidentemente, esa opinión fundada en derecho, que se llama sentencia, también se puede apelar. O sea, vamos a hablar, al menos mientras esté yo, querido Miguel Ángel, con propiedad y rigor señor, absoluto. Sí, sí. Correcto. Instrucción, imagínate. O sea, llevas en instrucción, pero yo te puedo decir que tengo gente que llevan en asuntos de instrucción desde el año 2017 y siguen en instrucción. Toma ya. Bueno, nos vamos. Los Adiós. lunes con Juan Inurria se va de lunes. El remate.